pensamos y compartimos 2 o 3 personas nada más, qué es aquello que más nos preocupa en relación a la educación sexual de nuestros hijos. Parte de lo más importante es que me asusta un poco el hecho de cómo lo tome o de dónde venga la información acerca de la sexualidad y que no sea visto de forma morbosa y que ella empiece a imaginarse cosas y que yo no sepa qué decirle y me asusta. Lo que me preocupa es tal vez no haber llegado a tiempo a contarle acerca de estas cosas antes que lo vea en televisión y no haber estado un poco más, claro, pendiente de que tenía que ser yo la que hable. Ya eso me preocupa porque a veces uno cree cosas feas, pero realmente los niños son niños. Entonces para uno tiene la mente de grande. ¿Cómo puedo yo educar si a lo mejor a mí mis padres no me hablaron, nadie me explicó, yo no tuve esa escuela en la cual viví tal vez una comunicación en esta temática con mis padres? Y para eso vale la pena aplicar la ley del vaso. La ley del vaso es aquella que en primer lugar contempla que la experiencia personal incide a la hora de educar, ya que las creencias y la carga emocional con la que manejamos este tema de la sexualidad influirá para siempre en la percepción que el niño vaya teniendo de este tema. Eso quiere decir que a lo mejor yo me inhibo de compartir con él los temas de la sexualidad porque la forma en que a mí me educaron o la forma en que yo aprendí o el amigo que me contó o mi primera experiencia hace que yo sienta una especie de piedritas en mi vaso o en mi experiencia de la sexualidad y que yo me inhiba de compartirlo. Y en ese sentido es importantísimo aplicar la ley del vaso, que implica que me vacío de todo lo que me cuesta, de la vergüenza, de esa creencia equivocada que tal vez yo tuve, de eso que mencionas como algo feo o dañado o yo voy a aumentar, no lo has dicho tú, pero digo, o morboso o mi mala experiencia que me hace que yo limite mi comunicación con mi hijo. ¿Por qué lo hacemos así? Porque nosotros como padres nos preocupamos y deseamos lo mejor para nuestros hijos y muchas veces nosotros transmitimos a nuestros hijos educación y valores en otros temas y el de la sexualidad lo dejamos de lado por el hecho de que nuestra experiencia no ha sido tal vez la mejor o no hemos vivido ese diálogo anterior y no sale de nuestro cerebro, de nuestra experiencia, esa asociación de hacerlo. Entonces, pónganse a pensar, si yo fumo, ¿ya? Yo estoy en la obligación de decirle a mi hijo que él no puede fumar porque le puede dar cáncer, porque afecta sus pulmones, porque su abuelo murió de cáncer y eso es algo negativo, que es un vicio que lo estoy tratando de dejar, que estoy poniendo de mi parte, que se me hace difícil y que no quisiera y que él jamás acceda a esta sustancia que tiene más de 1200 cuestiones tóxicas, etcétera, etcétera. Yo estoy en la obligación de decírselo, yo no puedo dejar que mi hijo tenga no puedo pecar de negligente con respecto a algo que tengo conciencia de que le hace daño. Con la sexualidad es igual. Yo, aunque no haya tenido esa experiencia, o tenga unas creencias equivocadas, o tenga miedo, tengo que hacerlo. ¿Por qué? Porque la persona más apropiada para compartir el tema de la sexualidad son los padres. Y porque en realidad todo el tiempo la estamos transmitiendo con nuestra forma de actuar, de tratar a los hombres, de pensar de las mujeres, de relacionarme con el padre, con mi esposo, con mi pareja. Todo el tiempo estamos hablando de sexualidad y le estoy transmitiendo. Pero además debo categorizar para él ciertas cosas que a lo mejor yo no estoy viviendo, que a lo mejor para mí fueron un error en mi vida, que a lo mejor no está su papá ahí, que a lo mejor estoy viviendo un segundo matrimonio, pero yo debo plantear para mis hijos la meta más alta que se puede en el tema de la sexualidad, así como lo planteo en la profesión, así como lo planteo en los modales, así como lo planteo en su
para su bachillerato, para sus valores en general. La sexualidad no puede quedar de lado porque es lo constitucional de la persona y porque con este tema decido y elijo las cosas más importantes de mi vida. ¿Qué vocación? Si tengo vocación para el matrimonio o no, cómo elijo a la pareja, qué pareja elijo, y prácticamente si alguien tiene vocación para la vida en pareja, para el matrimonio, de esas buenas elecciones depende la felicidad, porque ustedes saben que uno puede tener o no tener dinero, tener salud o enfermedad, pero si uno ha elegido bien al compañero de vida, puede formar una familia y ser feliz, que vive el amor. Y de ahí pueden faltar miles de cosas, ¿verdad? Y sabemos, puedo tener mucho dinero, pero si no tengo el amor en mi vida personal, de cualquier manera que decida vivirlo, no tengo nada. Entonces, esto es fundamental. Por eso, nosotros empezamos con los talleres Padres-Hijos desde los 8 años, para justamente lo que estaba diciendo la mamá con el bebé, llegar a tiempo, que no se me adelante. La ley del vaso implica vaciarme lo que me cuesta. Una cosa es mi experiencia y llenarme de lo que es bueno y verdadero. ¿Qué es lo que yo quiero enseñar a mi hijo en este tema? Y eso es lo que yo voy a plantear hoy día. ¿Qué es lo que ustedes deben enseñar a su hijo en este tema para que nadie se les adelante y darles el mejor regalo que se les puede dar? En primer lugar, olvidamos esos mitos de la educación sexual que dicen que si los educamos sexualmente les vamos a acelerar el comportamiento sexual. Eso es falso. Si la educación sexual es adecuada, lo que hace es que favorece la responsabilidad. Cuando uno educa a un niño en la sexualidad, le da herramientas para defenderse y protegerse de aquello que no le toca todavía. No es que se le van a venir las ideas y los va a tramitar él en su vida personal, no, al contrario. Otra idea equivocada es que a los menores les daña saber sobre sexualidad. Absolutamente. Lo que le daña es la información erotizada que está en todos los medios y que se respira desgraciadamente en todas partes, aunque uno tenga apagado todos los televisores de la casa y no le dé internet, ve una valla, aparece una revista por ahí, está cargada la sociedad de mensajes eróticos. En cambio, si uno les da el filtro, ahí sí ellos son capaces de protegerse, no de confundirse más. Para educar la sexualidad, la clave también en general es educar la voluntad, porque la voluntad maneja los sentimientos, porque si los sentimientos o las pasiones dominan a los niños, la teoría no importa nada. Yo he sido profesora toda mi vida y he conocido muy de cerca chicos o chicas que manejaban bien la parte teórica de la sexualidad y de otras cosas más. Y sin embargo, luego en un quinto, en un sexto año, ya al final o recién salían de la universidad, metían la pata, como decíamos, salían embarazadas, porque no sirve tanto manejar el tema teórico si la voluntad no es férrea, porque sabemos que en un momento dado las hormonas te traicionan, los sentimientos o las pasiones pueden tentarlos y es muy fácil caer. Entonces, lo mejor que le pueden regalar a sus hijos es una voluntad férrea. Niños que por Dios no se autogestionen en su tiempo, niños que no tengan iPods, iPads, TV cable a la orden del día y que sean capaces ellos mismos a su corta edad de decir, no, ahorita estoy jugando, más tarde hago los deberes, no, ya no me gusta el fútbol, ahora quiero estar en ajedrez, segundo trimestre, no, ya no me gustó nada de lo que ya quiero que me saques del ballet. No, tienen que obligarlos y forzarlos a que ellos se mantengan en las actividades que ustedes creen necesarias. Es que no es deportista o no es lector. Sí, pero vas a aprender esto que no te gusta ahorita porque es una herramienta para tu educación. Todo te sirve. Ok, este año terminamos el fútbol y el siguiente año te pongo en ajedrez o en lectura o en lo que fuera, o en la banda, etc. Y sostenerlos en los hábitos. Hoy día es impresionante cómo los chicos
tan pequeñitos son dueños de su vida, con el tiempo, con las actividades. Es muy difícil luego que aquí en el colegio ellos sigan las consignas, los tiempos, los hábitos, porque se autogestionan todo el día. Ahora juego, me invento Candy Crush, luego, ¿cómo se llama? Algo of Clams. Clash of Clans, no están viciosísimos. Bueno, antes de venir al colegio, porque tiene que ganar al compañero, porque ya viene. Bueno, sabemos que eso desarrolla muchísimas capacidades y destrezas y que eso les va a servir para el futuro, pero tiene que ser amarrado de la voluntad. Y para eso tiene que haber padres y madres, o aquel que esté sosteniendo los horarios de los niños en casa, con una meta muy clara y una sistematización de los horarios. Me decía un papá el otro día en consulta, no puede ser que yo llego a mi hogar y mis hijos siguen de noche todavía en uniforme de colegio. Es decir, es una falta de hábito, ya niños de secundaria, ¿verdad? Sí, no puede ser. Eso es lo mismo, eso es lo básico, eso se aprende en esta etapa de la vida. No toleran el fracaso porque están acostumbrados a pasar de una satisfacción a otra, del programa o la serie de televisión que quieren ver, porque les encanta Modern Family, luego pasan a Clash of Clans, luego pasan y así a la música de su iPod, y entonces se están dando satisfacciones permanentes, y eso hace que no se acostumbren a esos no permanentes en los que los niños tienen que crecer para formar su voluntad. Y luego, obviamente, no saben amar. Sabemos que lo fundamental del amor es la entrega, el sacrificio ese maravilloso que implica que cuando uno da, recibe mucho más de lo que da, y eso te hace feliz. Sabemos que el amor es darse. Entonces, como ellos no han estado acostumbrados a ceder, a complacer, a dar, siempre están por ahí contentos, tranquilos, entre comillas, satisfechos en una esquina con sus gadgets electrónicos. Entonces ellos no necesitan aparentemente nada, pero tampoco se están dando. Entonces esto es fundamental. Sin esto no hay teoría que valga, ¿no? Luego, el otro concepto claro que debemos tener es que en el tema de la sexualidad educamos para algo. ¿Para qué educamos? Las abuelas o las bisabuelas educaban centrados en evitar enfermedades o embarazos, ¿ya? Metidas de pata. Cuidado, mijita, te va a pasar esto. Cuidado, mijita, te va a pasar lo otro. Hay una corriente que educa, el machismo siempre ha educado o ha enfocado en el placer, educar para satisfacer, ahí sí los instintos, ¿verdad? En lo que pide el cuerpo, en satisfacer el impulso. De hecho, hay algunos libros de educación sexual que dicen y favorecen la autocomplacencia. Si su cuerpo le pide, si usted quiere explorar su cuerpo para conocerlo, no hay problema, conózcalo, acaríciese, complázcase, porque usted lo necesita conocerse, etc. En realidad, ustedes como padres tienen que enfocarse en que la educación en la sexualidad va centrada en el amor, es decir, en cómo aprendo y asumo las actitudes y valores más positivos para vivir eso para lo que fui creado. Todas las personas fueron creadas para el amor. Esa es la vocación más importante que tenemos. Uno puede ser médico, ingeniero, enfermera, abogado, puede estar casado, soltero, consagrado, cualquier estado de vida que elija, no importa, porque lo que importa es que yo ame desde el lugar donde estoy, y el que más ama, más feliz es. Entonces, si yo regalo a mis hijos ese enfoque, les voy a dar la mejor herencia que se pueda. Dentro de ese camino, es importante que ellos conozcan y sepan que la vida tiene etapas, que esas etapas van a ir llegando poco a poco y que todo tiene su tiempo. Esas etapas van a llegar y que se deben respetar en el tiempo y que poco a poco irán madurando.
Los que son más ansiosos, los niños más ansiosos, les parece que si no van a un sitio se les va la vida, que si no aceptan un programa los van a dejar fuera del grupo y se quieren adelantar a las etapas. Cuando ustedes les muestran esto, ellos dicen, ah, sí, va a llegar, no pasa nada. Y incúlquenles el hecho de esperar y de no adelantarse, porque cuando alguien quema etapas y le toca vivir la siguiente, ya no la puede vivir, se sigue adelantando y no disfruta, al punto de que al llegar a la vida adulta puede arrepentirse con pena de no haber disfrutado su niñez, su pubertad, su adolescencia, y ya es muy tarde porque no hay máquina del tiempo que los regrese. Inculcar eso es bien importante, porque acuérdense que toda la sociedad de consumo les presenta a los niños programas de púberes para que vivan y asuman actitudes de púberes. Los videojuegos, las películas y muchas otras cosas más, muy importante como parte de la educación, decirles, mira, va a llegar. Bien, en el camino del aprendizaje lo más importante es que nosotros tengamos claro el concepto de sexualidad y podamos transmitirlo. Normalmente sexualidad se identifica y se asocia a relación sexual, ¿verdad? Y la relación sexual no es sino un 15% del concepto general que implica la sexualidad. La sexualidad es lo que se experiencia a través de lo que sentimos, pensamos y hacemos, o sea, todo. Somos seres sexuados desde el instante de la concepción. Es la expresión de la totalidad de la persona. Yo parada aquí estoy expresando mi sexualidad femenina y mi forma de comunicarme y de ser. Como para poner un ejemplo, es ser hombre y mujer. No se limita al ámbito de pareja, sino a toda la variedad de afectos psicosexuales y sociales. Por ejemplo, para ponerlo gráficamente y al explicárselos a ellos, se les dice una monja, un sacerdote tiene sexualidad porque es hombre y mujer, todo su cerebro y su cuerpo está determinado por ese sexo femenino o masculino. Y ahí se hacen ejercicios de ejemplos de cómo son los hombres y cómo son las mujeres, para que se comprenda que al ser papá se está expresando el amor como desde la sexualidad masculina, que los hermanos se relacionan desde su sexualidad con el amor fraterno, el amor paterno, el amor conyugal. Todo contiene sexualidad, no es solo la relación sexual. Por lo tanto, la sexualidad, que es un don, que no es un sombrero que se quita y se pone en la adolescencia o en la adultez, etc., debe ser educada desde pequeño. Con eso me muero, y al ser un don y regalada por Dios, es algo bueno, es algo que nunca es malo, pero hay personas que la dañan. Eso debe estar clarísimo. Yo recuerdo un niño que en séptimo año, cuando fui al taller de pubertad, me dijo, lo que no me gusta de la pubertad es que se me dañó la mente. Y dije, ¿por qué se te dañó la mente? Porque en esta temporada yo vi una película con mi compañero y de ahí ya se me vinieron imágenes y siempre me acuerdo de eso. Entonces, hay que explicarles que la sexualidad no es mala en sí mismo, sino que hay personas que la usan mal y de esas personas hay que alejarse. Y entonces pretendo hacer un experimento, ojalá que alcance, que ustedes pueden hacer en su casa para los niños, para explicarles cómo manejar, cómo es la diferencia entre la pureza y la impureza, y cómo ellos en cualquier lugar que estén solitos deben evitar y rechazar esas propuestas malas de impureza para su vida y para su mente. Si tuviera que poner en gráficos lo que es la sexualidad, la lámina anterior estaba de palabras, podemos decir que es todo lo que vivimos como personas, la amistad, la ternura, el amor, el compartir, es todo lo que hacemos en toda nuestra forma de actuar, ¿no? Bien.
siendo nosotros los primeros educadores de nuestros hijos, es importante insistir en este tema de que la creación son hombre y mujer. Ustedes saben lo confuso que está este tema y cómo se ha venido difundiendo la confusión de que da lo mismo el matrimonio entre iguales, de que un hombre puede ser madre, de que alguien quiso inscribir a su hija como padre siendo hombre, como padre y madre, y todo lo que se recibe, lo que pueden ver en cualquier primera plana de un periódico o de una noticia. Si ustedes creen en el valor de la diferenciación sexual y que las familias se forman de hombre y mujer, como creo que al menos la mayoría consideramos que es importante seguirlo difundiendo, deben darle orgullo a sus hijas mujeres de ser mujeres y orgullo a sus hijos hombres de ser hombres, pero estableciendo la igualdad en la dignidad. El hombre no es más que la mujer y la mujer no es más que el hombre, pero la diferencia con respecto al cuerpo y mente y el orgullo de la diferencia, y luego basar la complementariedad de ambos y el valor de la complementariedad entre hombre y mujer para formar una familia, para hacer un trabajo con ideas de ambos que sale mejor, etc. Para esto es súper importante que la mamá esté orgullosa de ser mujer y que no sea una quejumbrosa que dice, caramba, que me toca el peor trabajo, que tu papá no hace nada, y que esto y que el otro, porque entonces la niña dice, qué horrible ser grande y qué horrible ser mujer, yo quisiera ser hombre, a mi papi le toca la mejor parte, ¿verdad? O a lo mejor el papá diciendo, ay, si las mujeres solo sirven para la cocina, y las mujeres son chismosas, y las mujeres son enredadoras y complicadas, ¿verdad? Entonces, igual desautoriza, desacredita la imagen maravillosa de la mujer, ¿verdad? O también un papá que se queja de todo lo que sufre, tiene que pagar, tiene que trabajar por sus hijos, y dice, qué horroroso ser hombre o ser papá. Entonces, llevar el rol con alegría, llevar el rol con felicidad, ayuda a algo fundamental, que es que se respete y se conozca que la naturaleza masculina tiene una diferencia, tiene unas responsabilidades, y que es hermoso vivirla, y que igualmente la mujer, pero en las diferencias. Acuérdense que el mundo unisex de hace muchos años nos trajo esta confusión de que daba lo mismo usar una cosa que otra, pero eso no era solo con respecto a la ropa, sino también a lo que ejerce el hombre como tal o la mujer como tal. Creen que noviazgo a veces es el enamoramiento, porque nos ha venido un poquito la moda gringa de decir es mi novio o mi novia, como dicen las series norteamericanas, en relación al enamorado, en primer lugar. En segundo lugar, a veces el novio dice cuando ya viven juntos, hay que establecer las diferencias para ellos. Desde ahora, desde pequeños, cuando ellos ya pueden comprender esto, no están ennoviados y son unas esponjas maravillosas que lo que quieren es escucharnos, que les expliquemos, que les enseñemos, porque aún no están contaminados, porque aún afectivamente no están involucrados, etc. Me decía en un taller una mamá hace poco, ¿qué hago? Mi hijo es solo un hijo mío, yo no me casé con el papá del hijo, pero muy pequeño me encontré al hombre de mi vida, muy pequeño mi hijo, me encontré al hombre de mi vida, me casé con él y he formado una familia y tengo otros hijos. Entonces estábamos justamente en ese tema y yo ya había visto que el niño hacía cualquier cantidad de preguntas y era el típico pelado pilas en el taller. Entonces, siguiendo este orden, él lo que me dijo, ¿cómo le explico qué hago? Entonces le dije, lo mejor es no engañarlo, sino explicarle que por inmadurez, cuando era joven, etc., te equivocaste en un momento dado porque no tuviste la guía, porque no te explicaron, por cualquier otra cosa, y que saltaste ese orden. Primero lo tuviste a él, pero que luego afortunadamente conociste al papá, etcétera, etcétera. Es fundamental aceptar al niño, al sexo y su niño. Los niños tienen que ser amados con todas sus características físicas y temperamentales. Hay niños que a lo mejor son el sueño para el padre. Patea la pelota, juega fútbol,
Pero hay otros que a lo mejor son lo contrario, es más, se parecen al cuñado que me cae mal y hacen lo que en psicología llamaríamos contratransferencia, hacen un cortocircuito con su hijo y lo expresan verbal o gestualmente. Y entonces le dicen, patea como hombre. Patea como hombre quiere decir que no está siendo hombre. Es gravísimo. Recuerdo la semana pasada en consulta una madre y un hijo, y el hijo estaba tímido, estaba ansioso, y la madre le dice, es que si estuviera mi niña aquí, ella estaría expresándose porque de otra manera, porque es extrovertida y todo, sin aceptar las características o la situación de su hijo. Eso es dañino para su sexualidad. Uno tiene que aceptar al niño con sus características físicas y temperamentales. Puede ir volteándolo, puede ir dándole destrezas que a lo mejor él no tiene naturalmente. Le gusta el arte, le gusta la pintura, no es lo que a mí me gustaría. Bueno, pero lo acepto y le doy otras oportunidades. Pero no se le puede decir algo que lo ofende y que lo hace sentir mal, porque a lo mejor, como no patea bien, entonces va al colegio y se siente mal en el fútbol porque no es competente, ¿verdad? Ahí lo mejor es irse uno con él a enseñarle la destreza que quisiera que aprenda. Pero si no, cuando va al colegio y lo molestan los demás niños por lo mismo, la inseguridad es existencial. O sea, mi papá no creo, no me ve como hombre y mis compañeros tampoco porque me están molestando. Le quito la autoestima, que es lo fundamental. Por supuesto que las preferencias o los rechazos son causas de agresividad, de desadaptación, de baja autoestima. Para los educadores es fácil darnos cuenta que cuando un niño es agresivo es porque en el hogar vive algo que lo agrede. Es raro que un niño, como dicen los chicos hoy día, de la nada, sea agresivo. A menos que él, por sí mismo, por alguna situación del parto o de su primera infancia, tenga algo que lo hace agresivo, generalmente es el entorno lo que lo vuelve agresivo. Entonces, ojo con eso, porque los padres son el único espejo donde los niños pueden reflejar sus sentimientos. Es decir, nosotros valemos según cuánto nos hacen valer los demás. Entonces, si ustedes desde ahora pequeñitos le dicen a sus hijos, eres alegre, eres solidario, eres muy bueno para todo lo que es lenguaje, solo hay que reforzar matemáticas, vamos, que si lo puedes hacer, ellos se van a sentir seguros y su autoestima va a ser alta. Pueden corregir todo lo que quieran, pero sin agredir su personalidad, decirles es un desastre, etc. Hace poco se hablaba en una clase de virtudes, de las virtudes, y antes de empezar uno de los niños dijo, conmigo, a mí ni me mencionen para esto porque yo sé que no tengo ninguna virtud. Yo soy, y comenzó a enumerar todos los defectos o los vicios, digamos, de irresponsable, de perezoso, de desordenado, que él consideraba que tenía. Y tiene apenas 10 años. ¿De dónde puede venir un reflejo tan negativo, un niño tan pequeño? No viene sino de su hogar. Cuando conversé con la madre, ella apenas le dijo esto, me dijo, es culpa mía, soy yo sé que soy yo. Y tiene chance de revertirlo. Pero los padres son el espejo en donde se miran sus hijos. Y su sexualidad, su personalidad, su autoestima deviene de eso. Lógicamente, con una alta autoestima ellos pueden defenderse y protegerse. Un niño de entre 3 y 5 años debe conocer y diferenciar que hay dos sexos, ya haberlo comprendido, y él saber que es hombre o mujer, hombre como su papá, mujer como su mamá, o como, si no hay papá o mamá por alguna circunstancia, como su tía, su abuela, como su tío, su abuela. Diferenciar sus órganos genitales y saber que los niños tienen pene y que las niñas tienen vulva o vagina que no se ve y que esas partes son íntimas, hay que cuidarlas y que todo su cuerpo es un tesoro que debe protegerse como oro y que nadie debe tocarlos, manosearlos o estarlos molestando y que si alguien lo hace
deben avisarle a papá o a mamá para protegerlos. Esto es súper importante porque el abuso sexual en este medio es mucho mayor de lo que nos imaginamos, ¿no? Porque acuérdense que es algo que es una estadística que generalmente no se revela, no se conoce. O sea, es 1 de cada 4 niños es bien alto. No estoy hablando de un segmento marginal, un segmento promiscuo, no. En este segmento, 1 de cada 4. Ustedes tienen que avisar a sus niños antes de que ocurra, creyéndose completamente seguros en su casa, en su hogar, con su familia, con sus abuelos, que nadie puede tocar su cuerpo para molestarlo, manosearlo, etc. Porque su cuerpo es un templo, su cuerpo es sagrado, su cuerpo es un tesoro. Cuando se baña o bañan al niño y ellos preguntan, ¿y para qué? ¿Por qué yo tengo pene y mi ñaña no? O pipi, se le dice, pero mejor es decirle lo no correcto, me anticipo, por si acaso. Ustedes deben decir, porque cuando seas grande, de ahí va a salir la semillita que te va a permitir ser papá. Por eso que tienes que cuidarlo mucho desde ahora. Y por eso es íntimo, porque sirve para algo muy importante como es la vida. También orinas por ahí, pero cuando seas grande, sale esa semilla para que tú seas papá, si es que quieres ser papá. Nunca se va a unir con la orina porque se limpia la manguerita por donde sale. Dios hizo el cuerpo maravilloso, por eso hay que respetarlo y es delicado. Y así vamos enseñando, esa es una de las mejores formas de hacer protección de abuso sexual. Ya les dije, ser buen modelo femenino masculino, no siendo quejumbrosos y siendo orgullosos del rol que nos ha tocado, y no asustarse con los juegos no tradicionales. Si un niño juega con muñecas, a lo mejor está viviendo la ternura que usted mismo le muestra en casa. Está a lo mejor siendo como que si fuese un papá, ¿no? Si solo juega con juegos femeninos, porque tiene 2 ñañas o 3 ñañas, y las ñañas y las mujercitas son generalmente más mandonas y dominantes, y los obligan a los ñaños a hacer el juego que ellos quieren, usted lo que tiene que hacer es darle oportunidades de juegos masculinos, que vaya con papá, si no hay papá que vaya con abuelo, si no hay abuelo que vaya con el tío, y si no, lléveselo usted a un lugar en donde encuentre otros niños en donde pueda encontrar juegos masculinos. El contacto físico, ya sabemos, hoy en día esto está superado, ¿no? Son pocos los hombres que creen que por dar abrazos o besos los hombres se van a hacer como se decía antes, unos mariquitas. Es al contrario, ¿no? El contacto físico afirma la autoestima, afirma la capacidad de dar afecto, de dar amor, y no tiene nada que ver con hacerse o no homosexual. Más bien, las dificultades en la identidad sexual se dan primero entre 3 y 5 años, hasta los 4 o 5 años un niño ya debe tener clara su identificación sexual, es decir, ¿es hombre o es mujer? Y qué chévere ser hombre o ser mujer. ¿Cuándo puede haber riesgos? Cuando uno de los dos ridiculiza o menosprecia a alguno de los padres y es muy frágil o es muy severo. O sea, un papá violento. Violento me refiero a algo muy serio, que llega a casa y golpea, o que llega borracho y humilla a todo el mundo. Presenta para un niño un modelo detestable de identificación. El niño pequeñito dice, yo no quiero ser como este hombre que está golpeando a mamá, o que está insultando, o que humilla. Pero esto, en combinación con una sobreprotección materna, son una explosión, ahí sí, una combinación muy estudiada en los estudios de homosexualidad, para que se geste eso en el proceso de identificación de un niño, ¿no? Una madre que sobreprotege contra este padre sobreprotector. Y lo mismo con respecto a la madre, ¿no? Una madre que a lo mejor presenta este modelo detestable de identificación femenina, con el cual yo no quiero identificarme, no quiero ser como esa persona. Ahora, lo más serio en el
aspecto de la homosexualidad, así como de la fundamentación de la personalidad del ser, es algo que en psicología se llama el apego, es decir, esa madre o ese padre que miran a su hijo de verdad, que lo miran a los ojos, que lo atienden, que lo toman en cuenta, que no lo tienen solamente como un niño que va y viene. Eso es lo que más fortalece la personalidad y el ser del niño, ¿no? El otro día en un taller me llamó mucho la atención un padre que no miraba a su hijo, era padre, era el taller de padres hijos de sexto de básica. De todos los papás me llamaba mucho la atención porque hay momentos en que hablan juntos y como se toman algunas fotos con mi iPad, luego vi en todas las fotos él salía sin ver al hijo y luego pregunté ¿qué pasa? Entonces me dijeron no lo ve, no lo toma en cuenta, está separado de su mamá, pero eso no tiene nada que ver con que lo mire o no lo mire. Y efectivamente el niño tiene serias dificultades en relacionarse con los demás, en saber cómo hablarle a los demás niños, en las habilidades sociales, no sabe comunicarse, porque a él tampoco lo mira, cómo mira él a los demás. Entonces, eso es algo fundamental para que un niño crezca sano y, como les digo, con su personalidad segura y con una autoestima segura, ¿no? El tema del origen de la vida es una de las cuestiones que más nos preocupa y no sabemos cómo explicarlo, ¿verdad? Ustedes son padres jóvenes, tendrán ustedes mismos o en su familia personas que a lo mejor estén viviendo el embarazo, y eso vale la pena aprovecharlo como una oportunidad para explicar uno de los dones más hermosos que hay, que es la vida. Ellos preguntan, dicen, ¿cómo se metió el bebé en la barriga de mamá? Y ahí es el momento en que usted tiene que aprovechar para explicarle que papá, mamá o el tío y la tía pues se casaron y que con mucho amor ellos vivieron algo que se llama la relación sexual, así tal cual hay que decirles, y que ellos ya a lo mejor han escuchado 7 años, 8 años, 9 años de ley, 10 años de ley. Ellos han escuchado hacer el amor, ellos han escuchado tener sexo, no saben lo que es bien o medio saben, pero igual dicen. Y si uno dijo por ahí, repiten de todas maneras y a lo mejor sí vieron una escena o un niño trajo una escena en su iPod y dijeron, mira que ya sé lo que es la escena. Entonces por eso es que es importante que ustedes le expliquen porque un papá nunca va a transmitir de una forma morbosa, puede transmitirla incompleta, pero no morbosa o dañada este tema tan importante de la unión conyugal o relación sexual. Y así, ustedes me están oyendo a mí, no me oyen nada malo. Cuando yo se lo digo a un niño, yo le pongo un antivirus para que cuando venga otra persona y le diga una cosa equivocada, dañada o fea, él le diga, tú estás loco, si mi papá o mi mamá me explicó a mí que eso se llama relación sexual, eso no se llama así, no se hace así. Y le digo, papá y mamá, que se quieren mucho, y se aman, se expresan el amor de una forma diferente, como yo me la expreso contigo, como tú te la expresas con tu ñaño, o como nos expresamos con amigos. Tenemos una forma de expresar que se llama relación sexual. Cuando papá y mamá están en la cama, vamos a poner así para ponerlo estándar, desnuditos, se dan besos, abrazos, sí, pues no se va a explicar más. Besos, abrazos, con mucha ternura, amor y cariño, unen sus partes íntimas. ¿Te acuerdas que te he explicado que papá, que tú tienes una parte íntima y las niñas o mamá también tiene una parte íntima, ya se unen con todo el cuerpo para que no se dé la imagen de que solo es genital y esa se abraza y papá pone dentro de mamá una semillita. ¿Te acuerdas que te dije cuando te bañabas que va a salir una semillita a través de tu pene? Ok, esas semillitas, cuando falta una explicación ahí, están en tus testículos, en tus bolsitas que tienes debajo del pene y esas semillitas están ahí tranquilitas hasta madurar cuando tú ya seas grande. Ok, bueno, esas semillitas
las pone papá y mamá y mamá tiene otras semillitas, se unen y de ahí viene un bebé. Entonces, ok, hasta ahí se puede quedar un rato tranquilo. La pregunta del millón es, ¿y cómo entra la semillita? Ahí viene la dificultad. Miren, esa es la dificultad universal de cómo explicarlo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Puede ser que el niño se quede tranquilo un tiempo, ok. Y le podemos decir inclusive, y estas cosas y estos temas solo los debe explicar papá o mamá, no son para conversarlo con tus amigos o amigas en el colegio. Cuando un niño quiera explicártelo, tú le dices, no, ese tema yo lo hablo con papá, o simplemente no le dices nada, te vas por otro lado, ¿ok? Porque son temas de familia, son temas que no se hablan con niños de la misma edad. Entonces avanzamos en el tema y luego de unos días viene, mamá, pero ¿cómo entra esa semillita? Papá, ¿cómo entra esa semillita? Entonces, usted le dice, así como lo voy a decir, ¿te acuerdas que te dije que la semillita está en las bolsitas o en los testículos que teníamos? Sí, ok. Van por un conducto, una manguerita, al pene, el pene entra dentro de mamá y le pone la semilla. ¿Oyeron algo horroroso de mi pene? No, ¿verdad? Se acabó. Escuchen. Esto es lo mejor que le pueden dar a su hijo, porque cuando el niño escucha en el colegio, esto es común 1000 veces, en el bus o en donde sea, ya sé cómo se hacen los niños, o ya sé cómo se tiene sexo entre hombre y mujer, o entre papá y mamá. Entonces hay varias versiones de niños que escuchamos, ¿no? Por ejemplo, una de ellas, el hombre se orina dentro de la mamá. El niño dice, no, estás loco, mi mamá me dijo que es así. Y cuando el niño lo repite, no pasa nada, el niño le está diciendo al otro niño una cosa correcta, en lenguaje niño. O cuando le dice, ya sé, es por la boca. ¿Ya? Sí, eso ocurre, porque ya nadie le puede decir una cosa equivocada porque él supo de mamá o papá, lo correcto. ¿Ya? Y nada tiene para un niño más fuerza que eso. Si usted se despierta en la pubertad, obviamente hasta eso ya pasaron miles de cosas, ¿no? Una de las cosas que más autoestima da, y es maravilloso, es conocer el proceso de fecundación que implica, y que usted le explica a su hijo, que no entra una semilla de papá, entran millones de semillas. ¿Cómo se llama esa semilla? Se llama espermatozoide. El otro día en un taller un niño me dice, espermatosaurio. Y empieza, no, espermatozoide. Y otro niño me dijo, ¿por dónde entra? Pregunté, porque habíamos ya pasado algo. Yo sí sé, por la vajilla. No, por la vagina. No entra uno, entran millones y es como una competencia increíble en la cual solamente uno llega y es el campeón. Y ese espermatozoide que llega es el más rápido, es el que es más fuerte, porque ¿sabes qué? Los que no llegan es porque se les cortó la colita, porque son lerdos, porque son lentos. Ganó el que eres más rápido, o sea, ese eres tú. Y les da una felicidad saber eso. Y les recomiendo, y sobre todo los hombres que son competitivos y empezaron su vida compitiendo y luchando por llegar al puesto. Les recomiendo el video La Odisea de la Vida. Primero véanlo ustedes y luego ven, de acuerdo pues, a la edad y todo, si lo pueden ver. Pero es la fecundación preciosa vista en YouTube, ¿no? Es importante con respecto a esto de la originalidad que ustedes les digan que por eso, por este campeonato que empezó desde el primer instante de la vida, es que él es único, original e irrepetible. Padre y familia, esta es la base de la autoestima. A mí una de las preguntas que más me ha impresionado de mis alumnos es ¿por qué me tuvieron, quinto curso, cuarto curso, por qué me tuvieron si no me podían cuidar? En la adolescencia les puede dar su bajón, les puede dar su crisis de identidad esto de mi papá no me quiere, mi mamá no me quiere. Pero si usted le deja a él y le hace saber que él, desde este instante,
de la fecundación fue el más fuerte, fue el campeón, fue amado, fue deseado, no se sabe por qué llegó, inclusive, aunque haya sido de metida de pata y ellos lo descubren, como generalmente lo terminan descubriendo, él fue copiloteado en esta maravilla del don de la vida y además llegó con unas características que lo hacen especial, único y repetible. En ese trabajo usted puede además preguntarle, ¿sabes tú? Decirle, ¿sabes por qué eres único? Y le va diciendo sus características, sus cualidades, lo que usted piensa de él. Porque la autoestima es la base de todo. Hasta ahí le he dado la parte más complicada del asunto, que es decir cómo es el origen de la vida, ¿verdad? Yo los animo porque he visto cómo, por vergüenza, por temor, a veces no se lanzaban hasta que ya llegó a explicarlo al niño, hasta que ya llegó alguien, y con una sola explicación, frase, foto, daña, como ese niño me dijo, se me dañó la mente, el concepto o el criterio no de la sexualidad en general, sino de una parte importante de ella, como es el origen de la vida, o el encuentro de hombre y mujer, o la relación sexual. No lo permitan. Ustedes son los únicos que pueden proteger a sus hijos en la manera en que pueden hacerlo, pues nadie más lo va a hacer por ustedes. Y cuando vayas creciendo, puede ser que te dé curiosidad conocer ciertas cosas, o que haya niños que te quieran mostrar cosas diferentes, y muchas veces esas cosas pueden hacer las veces de lo que les voy a mostrar. Un niño, les digo, a lo mejor te dice, oye, ven a ver, mira lo que tengo en mi iPod, o mira, ven a ver un video en mi casa, pero no le digas a tu papá o a tu mamá, déjamelo acá escondido. Cuando voy a ver ese video, tiene unas cosas horribles, tiene unas cosas malas, no tengo que describir. El ser humano tiene una ley natural interior que indica lo que es malo o bueno. Ustedes saben si pueden describir o no. Yo no describo, sino que los niños me van diciendo, y de acuerdo a lo que el niño me dice, yo sé hasta dónde puedo llegar. Entonces la niña dice cosas malas como Simpson, ¿ya? Y los niños, dependiendo de lo que hayan visto o del programa, o dicen el programa de South Park, que es el niño malcredísimo, o dicen porno, o dicen revista tal cosa o también. Cuando eso entra en la mente de la persona, ensucia un poco el agua, y ya esa claridad con la que tú veías, esa pureza que tenía, no lo haga del niño, sino de una tercera persona. No es su hijo el que se está contaminando, sino el otro, ¿no? Porque él no se va a contaminar. Mira, yo te puedo ver a través tuyo, veo tus ojos, veo que linda tu sonrisa, veo que eres simpático, ¿verdad? Así ve la persona pura, pero cuando la persona está impura, ya no ve clarito, sino la tierra. Luego viene otro niño y te dice, dile a tu mamá que vamos a hacer un trabajo en casa, pero no, es que tengo una película aquí al lado y que la podemos ver, y cuando vas, esa película es horrible, tiene escenas feas. ¿Cómo que escenas, mamá? Ustedes van conforme se va pudiendo y ensucia más todavía el agua. Luego viene un programa increíble y te dicen, ya ese niño tiene 15, 16 años, y le dicen, vamos, mira, esto de aquí es chéverísimo, podemos hacerlo, no tienes que pedir permiso porque ya somos grandes, vamos a una fiesta. Y eso se presenta, pero bacanísimo, se lo ve chévere en un programa. Cuando vas a ese programa, te das cuenta, o esa experiencia que se vive es también como de basura, de caca para la mente, de algo contaminado. La mente se sigue contaminando. Luego esa persona tiene pesadillas con todo lo que ve, se acuerda de esas imágenes malas, etc. Y dice, no, qué feo, ya quiero sacarlo, yo no quisiera vivir eso. Y decide servir en su mente. ¿Por qué? Porque cuando se encontraba con una chica, ¿no? O con un chico, veía su sonrisa, su mirada, etc. Pero luego ya veía todas esas imágenes que había metido en su mente y que le dejaron ya suciar la mente. Y como le molestaban, las quiso sacar y decidió servirle. Ya lo quiso sacar.
ayer, las niñas eran de 10 y 11 años. Dijeron, ¿y se puede? Dijeron así, bueno, le dije, vamos a tratar. Le dejó un niño, le digo, bueno, ¿se limpió? No, dije, a ver, intentemos de nuevo. Como que lo pueden hacer, ¿no? Está riesgoso. Los niños pequeños, lo vuelvo a hacer 2 o 3 veces. Sí, no, ya no es necesario. Lo paso varias veces y vuelve a su estado original, pregunto. No. Bueno, así es la mente del ser humano. Es como un CPU al que se le va metiendo toda la información, solo que a este CPU no se le borra nunca la información. Y entonces, si a eso le cae un virus, lo borro, lo reseteo, lo formateo, se saben las palabras, y ya, hasta le quito todas las imágenes que tiene, lo dejo en blanco, pero esto no. Esto de aquí se queda para siempre. De hecho, hay un estudio que dice que la pornografía dura en la mente 20 años. Pero yo conversé con una promoción que tenía 25 años graduadas, mujeres, y se seguían acordando de la pornografía que habían visto en sexto curso. O sea, si no tienen amnesia, no tienen fertilidad. Y la pornografía sí que destroza la percepción de la belleza, del cuerpo, de la sexualidad, etc. Cuando son más grandes, les digo que esto impide cuando son adolescentes, les digo que esta porquería, ya concretamente la pornografía, daña la intimidad sexual, y esto dificulta a las parejas ser felices porque todo esto está metido en el hecho conyugal. En el momento de la relación sexual está todo eso. Y bueno, se le explica muchas cosas más. Aparte que se le vienen las ideas, se aspira a vivir eso que se ha consumido en la mente, se anhela el modelo de mujer perfecto de la pornografía, se necesita la pornografía para lograr la excitación sexual, y aunque ustedes no lo crean, hay más consulta en terapia por este problema en la pareja que por infidelidad misma. Es bien grave, porque el machismo educó a los hombres en el mal hábito de que no pasaba nada. Ustedes con eso no se imaginan lo que pueden marcar a sus hijos. Los niños sienten cuando uno quiere evadir el tema y le da vergüenza y se ruboriza. Eso es un clásico. Entonces, como todo caudal busca su cauce, si no es su mamá, va donde un compañero, compañera, amiga y después al foro de internet. También es importante que cuando ellos pregunten, uno diga la verdad clara y brevemente. No mostrar rubor, vergüenza, morbo. Coherencia entre las palabras y los actos. Es decir, que si usted dice, sí, me encanta ser mamá, me encanta ser mujer, no sea que luego sea una mamá que es umbrosa, que todo el día reniega de lo que está viviendo, ¿no? O que diga, por ejemplo, sí, amo a tu papá, pero luego el discurso del día es todos los hombres son iguales, son unos infieles, son unos desgraciados. No, pues está educando a una hija en el fondo, en el sexismo, ¿no? Desprestigiando a todo el género humano, porque recuerde que de la forma en que usted trata al papá de sus hijos, que puede no ser su pareja, no importa eso, pero al papá de sus hijos depende lo que su hija piense de todos los hombres del mundo. Y lo mismo en el caso de la mujer, de los hombres, con respecto a cómo habla de la mamá de sus hijos o de su esposa, ¿verdad? De eso depende lo que él piense de todas las mujeres del mundo. Entonces, yo, aunque esté, pero así en la riña más grande con él, no puedo desprestigiarlo. Bien, apoyarse en un libro y capacitarse. No interprete, no adivine, no pregunte, cerciórese de que lo que está preguntando es lo que quiere saber. Spinach, 3 eggs, 2 large aubergines, 6 small courgettes, and Fontina cheese. Mummy? Yes, darling. What's virgin mean? Sorry, darling? What does virgin mean? Girls and boys, I mean grown-ups, bodies are different, but they're made to fit together in a very clever way, like a jigsaw. Like the jigsaw's grandpa does? Yes. I mean, no. When a mummy and a daddy love each other a lot, then sometimes they like to show each other just how much they love each other. Does Daddy give Mummy a present? Sort of. What kind of presents?
Daddy has a special thing, and so has Mummy. And when Mummy and Daddy want to make something very special, to make a baby, then Daddy takes his special thing and puts it in Mummy's special place. Winchester? No. The shoe shop? No, darling. A special place on Mummy's body. And, that makes Mummy feel very happy. Makes Daddy feel happy as well. And eventually, after a while, sometimes quite quickly, Daddy gets so happy, there's a sort of whoosh and an explosion, and all Daddy's little seeds shoot out and race to get to Mummy's egg. And that's called making love. Anyway, until you do it for the first time, you're, well, a virgin. I think that just about covers it. So, what's extra virgin mean? Yo les agradezco muchísimo sus